Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridas hermanas, bienvenidas a hoy día lunes a la segunda parte de nuestra clase, Shaitán, nuestro enemigo declarado. Entonces, iniciamos inshallah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyid al-mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Habíamos topado este tema, dado la importancia que es la actitud, la actividad, la influencia que tiene Shaitán sobre el hijo de Adán. Y que Allah subhanahu wa ta'ala ha alertado en sin número de ayat y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en sin número de hadithes sobre este enemigo declarado que tenemos los seres humanos, y nos ha indicado cuáles son sus formas de ataque, y también nos ha indicado cómo defendernos y cómo resguardarnos y cómo vencer a este enemigo. Entonces, en la clase anterior que tuvimos la oportunidad la semana pasada, ya hablamos sobre la esencia del Shaitán, del demonio, sus características, que es de los jinns, ¿no? Y todas esas explicaciones. Entonces hoy día vamos a seguir con las formas de ataque, formas de acceso que tiene Shaitán sobre nosotros. Vamos a ir brevemente sobre la última parte de la clase que di la semana anterior, porque fue topada brevemente. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio y luego inshallah entramos en la materia nueva. Habíamos explicado que Shaitán tiene muchas formas de cautivar al hijo de Adán. Y su característica, una de sus características esenciales es la paciencia. Tiene muchísima paciencia para desviar al hijo de Adán. Entonces, nunca se da por vencido a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la enésima vez de que recibe una negación por parte del hijo de Adán, y es persistente en eso. Y a veces utiliza formas que van desde las cosas pequeñitas a las grandes, ¿no? A veces entra al ser humano con pecados pequeños y le va llevando a pecados más grandes, más grandes, más grandes, hasta hacerle caer en el shirk. O a veces utiliza otra táctica. Todo eso depende de los seres humanos, depende de cada persona, ¿no? Porque no todos somos iguales. Hay a veces casos que va atacando desde lo más grande, como es el politeísmo, el shirk, la negación de Allah, el ateísmo. Y si es que no puede eso, va al siguiente paso hasta, como digo, hacerle caer al hijo de Adán en estos pecados. En este punto, hermanas, cabe recordar la historia de Barsisa, que es una historia bastante larga, y se trata de un hombre bueno que vivió en el tiempo preislámico, en el tiempo de los judíos,
¿no? Se llama Barsisa Raheb, que era un hombre creyente, practicante, monoteísta, correcto, que pasaba siempre en su seclusión adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala fue puesto a prueba, mejor dicho, fue puesto a prueba. ¿Y cómo fue puesto a prueba? Fue puesto a prueba a través de unos hombres, 3 hermanos, que tenían que salir a la guerra y tenían una única hermana y no tenían con quién dejarle. Entonces van donde Barsisa, porque era un hombre bueno, creyente, correcto, y le piden que se haga cargo de su hermana. Barsisa se niega y dice que cómo se les ocurre que él pudiera hacerse cargo de su hermana, que él es un hombre que está solo y no quiere ese tipo de cosas, de problemas, ni hacerse cargo de ese tipo de amana. Entonces, a la noche, Iblis le susurra, entre comillas, en bien a Barsisa y le dice: ¿cómo no vas a hacerte tú cargo de esta pobre muchacha que no tienen con quién dejarle? Y si no te haces cargo tú, otras personas con muy malas costumbres, con muy malos hábitos, pueden desviar a la muchacha. Entonces tú, que eres correcto, mejor tú hazte cargo de ella. Entonces Barsisa cambia de opinión y al día siguiente va donde los hermanos y les dice que está bien que él se va a hacerse cargo de la chica, pero que vaya a estar al otro lado del jardín de su casa, en un cuarto distanciado donde él no tenga que verle ni ella tenga que verle en absoluto, y que con esas condiciones él se puede hacer cargo. Entonces se hizo cargo de Barsisa, de esta joven, y solía dejarle la comida en la puerta de su casa. O sea, Barsisa dejaba en su puerta el plato de comida y ella venía y retiraba el plato y se iba. Entonces el Shaitán, Iblis, le susurra y le dice que no se ve bien que ella venga a su casa y que mejor él vaya él y deje el plato de comida en su casa, en la casa de la muchacha. Entonces Barsisa cambia la actitud y deja el plato en la casa de la muchacha por mucho tiempo. Luego Iblis viene y le susurra a Barsisa y le dice: ¿no tienes compasión, un poco de misericordia con esta pobre muchacha que no tiene con quién hablar, no tiene a quién acudir en un momento que ella necesite conversar con alguien, compartir un momento con alguien? Por lo menos tú debes preguntarle cómo está. Entonces Barsisa comenzó a dejarle la comida y luego se regresaba a su casa, y desde su casa él le gritaba a ella diciéndole: ¿necesitas algo? ¿Está todo bien? Ah, ya, qué bueno, punto. Y así pasó mucho tiempo. Luego Iblis susurró a Barsisa y le dijo: ¿por qué no hacer esto un poco más conveniente? Y vas, en vez de gritarle y que los vecinos escuchen que le estás gritando, mejor acércate a ella con gentileza, guardando distancia, y pregúntale cómo estás. Entonces Barsisa hizo eso
y comenzó a preguntarle ya de más cerca cómo se siente, cómo está. Y esta historia, hermanas, no quiero alargar mucho porque terminaría toda la clase hablando de los detalles, pero lo que sucedió es que poco a poco fue habiendo una cercanía entre Barciza y esta muchacha hasta que él entra luego a la casa de ella, comienzan a mantener una conversación ya más cercana y luego crece entre ellos un tipo de atracción y luego él comete con ella el pecado de la fornicación y luego ella se embaraza de Barciza sin haber contraído matrimonio. Entonces, a estas alturas, Iblis le dice a Barciza, ¿qué vas a hacer tú cuando regresen los hermanos y encuentren que su hermana, que estaba en calidad de amana, ha sido abusada y no solo eso, sino que ahora ya tiene un hijo? Entonces lo que tienes que hacer es eliminar la evidencia. Entonces Barciza asesina al niño y luego Iblis le dice, ¿tú crees que ella va a callarse que tú hayas asesinado a su hijo y hayas abusado de esa forma? Porque de seguro ella ya tiene ahorita un resentimiento muy grande contra ti. Tienes que también eliminarle a ella. Y efectivamente él elimina a la muchacha y le entierra en un lugar X junto a su hijo. Y pasa el tiempo y regresan los hermanos. Cuando regresan los hermanos le preguntan, ¿qué es de nuestra hermana? Entonces él dijo, todos pertenecemos a Allah y a Él somos retornados y ella murió. Y para más señas está enterrada en un lugar X, que era un lugar diferente al lugar donde ella estaba realmente enterrada. Entonces los hermanos dijeron, bueno, si eso es el dictamen de Allah, qué pena, murió nuestra hermana. ¿Qué se le va a hacer? Aceptar el designio de Allah. A la noche, Shaitán entra al sueño de los hermanos, porque esa es una de sus habilidades también, que el Shaitán entra al sueño de las personas, y por eso es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomendó que cuando vamos a tomar nuestro lecho, nos aconsejó que estemos en estado de vudú, o sea, antes de dormir uno hace una ablución de purificación, toma su lado derecho, se duerme al lado derecho y recita uno Ayat al-Kursi, que es la ayat que aleja a los demonios, y recita los últimos 3 capítulos, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq y Qul a'udhu birabbin nas, 3 veces cada uno, y Ayat al-Kursi una vez, el rato que uno ya está en su lecho al lado derecho tratando ya de dormir. ¿Por qué, hermanas? Esto porque, como digo, el Shaitán tiene acceso a entrar en los sueños de las personas y causar pesadillas y malestar. Entonces, Allah nos enseña cómo debemos protegernos. Entonces, estos hermanos reciben en su sueño la visita de Iblis y les dice, miren, su hermana no está enterrada en el lugar que dijo Barciza, sino que está enterrada en este lugar y vayan y busquen. A cada uno en su sueño entró individualmente y les dijo. Al día siguiente,
los hermanos se reúnen y comentan, tuve este sueño. El otro dice, yo también tuve el mismo sueño. El otro dice, también yo lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Y van efectivamente y buscan en la tumba de esta muchacha, o sea, donde les indica el shaitán en el sueño, y efectivamente encuentran enterrada a su hermana, pero con un bebé, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta inmediatamente lo que ha sucedido y cogen a Barciza y le llevan ante el juez y le dice, tú abusaste de nuestra hermana y no solo eso, sino que le mataste y eso no puede quedar así, así que vamos a levantar un juicio contra ti y efectivamente le llevan para que sea enjuiciado. Cuando el juez hace las investigaciones del caso, encuentra que Barciza es culpable, entonces dicta su veredicto de que él debe ser ejecutado por el asesinato, el doble asesinato que él comete. A estas alturas, hermanas, Iblis ya no se le presenta a Barciza en una forma de susurro como lo vino haciendo a lo largo de esta historia, sino que él adopta una forma física, porque Shaitán tiene esa capacidad, Allah le dio esa capacidad de que a veces puede materializarse, o sea, toma un cuerpo humano y ya es visible para nosotros, porque nosotros, como dijimos, no podemos verle, nosotros no podemos ver a los jinns, ellos son criaturas de fuego que no les podemos ver, pero a veces se pueden materializar o a veces también, Allah nos proteja, entran a cuerpos humanos también, ¿no? Y en este caso, Iblis toma un cuerpo humano y se presenta ante Barciza y le dice, yo soy el que estuvo todo este tiempo susurrándote y yo fui el que te metí a ti en la situación que estás. Yo soy el único que puedo sacarte de esta situación porque no tienes salvación. Tú ahorita ya está el veredicto y ya te van a llevar a ejecutar. Y yo soy el único que te puedo sacar de este apuro. Pero es a cambio de algo. ¿A cambio de qué? A cambio de que tú, Barciza, hagas 2 sujud, o sea, 2 posternaciones ante mí. O sea, pongas tu cabeza, tu frente, que posternas ante Allah, vas a poner tu frente ante mí. Barciza, que estaba ya en una situación de perdición y perdió la esperanza y se desconectó con Allah a pesar de sus larguísimos años de haber sido un hombre de bien, no duda en poner su frente al suelo y hacer sujud, posternación ante Iblis. Y eso, hermanas, era el último pecado que le faltaba a Barciza cometer para irse eternamente al infierno. Porque sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala perdona todos los pecados excepto el shirk, excepto el politeísmo, excepto el ateísmo. Entonces, Barciza cometió todos esos pecados, o sea, fue metiéndose en pecados graves como fue la fornicación, como fue antes de la fornicación estar a solas con una mujer que no era su mahram, luego la fornicación, luego asesinato al bebé, luego asesinato a la mujer. Pero seguía siendo monoteísta, o sea, creía en un solo Dios. Tenía una esperanza de salvación, pero el momento que él hace este
suyud al demonio, él cae ya en el pecado que Allah no perdona. Y inmediatamente después de eso, él fue ejecutado, se le aplicó el castigo y pasó a ser de la gente del infierno. Walayad billah, que Allah nos proteja de este tipo. ¿Por qué, hermanas, menciono esta historia? Y sé que algunas de mis hermanas que me están viendo me han escuchado de esta historia anteriormente en las clases particulares que hemos tenido. Pero esta historia es esencial que todo musulmán conozca, primero. Segundo, que la recordemos de vez en cuando. De vez en cuando uno debe recordar esta historia, porque los seres humanos tendemos a olvidar. Y por eso es que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán menciona, dice, fadhakkir. Haz recuerdo a la gente, haz un recordatorio a las personas. ¿Por qué? Porque el recordatorio puede guiar a la gente, hacer un beneficio a la gente. Entonces, muchas veces hay cosas del Islam que, alhamdulillah, sabemos, pero que están guardadas en una parte muy lejana de nuestra memoria, porque la característica del ser humano es el olvido, ¿no? El ser humano olvidamos con mucha facilidad las cosas buenas y las cosas malas, se nos olvida. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala siempre dice que uno debe recordar. Entonces, si nosotros vemos cuál fue la táctica que utilizó Iblis con Barsisa, un hombre recto. No estamos hablando de un hombre pervertido, de un hombre dañado, de un hombre que era un criminal, un hombre de malos hábitos. Era un hombre creyente, era un abed, era un hombre que estaba dedicado a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y como si el shaitán hubiese susurrado desde la primera vez a Barsisa que cometa un shirk, por supuesto que no va a cometer un shirk. Por supuesto, porque está con su fe en alto. Entonces, el método que utiliza es de la paciencia, la perseverancia, la seducción paulatina. Le va seduciendo a Barsisa, en este caso al ser humano, ¿no? De una manera muy tinosa, muy sutil, poco a poco y con mucho tiempo, hasta que logra no solo hacerle caer en pecado grave, sino que le hace caer ya en el mayor de los pecados. Entonces, hermanas, esto aplicado a la vida nuestra, ¿cómo es la comparación con nuestra vida? Quizás, por ejemplo, una persona, una hermana que es muslima, está llevando una vida correcta, tiene un susurro del shaitán de que cometa un pequeño desliz, un pecado pequeñito. Shaitán no viene a decirle a la persona, como digo, haz un pecado grave, porque obviamente va a decir no. Y eso según las personas también, porque habrá así casos que Shaitán va de frente y le invita a una persona que cometa un pecado muy grave. Pero es esta forma sutil. Entonces,
va donde una mujer musulmana y le dice, por ejemplo, usa hijab y es una muchacha que lleva una vida correcta y todo, pero le puede venir y decir, mira, ¿qué tal si hoy te pones un labial? Así un color suavito, te pones un labial suave. No va a hacer mucha diferencia, o ponte un brillo nada más en los labios. Entonces la muchacha se pone un brillo en los labios que casi pasa desapercibido aparentemente. Luego de un tiempo viene y le dice, mejor pon un poquito de color, un color rosa, un color pálido. Después viene y le susurra, pero hoy si te pones un hijab de un color X, mejor ponte un labial que sea un poco más de acuerdo al hijab o a la ropa que estás puesta. Y ponte después un delineador que te va a ayudar a que sobresalgan la belleza de tus ojos. ¿Y qué tal si te pones un poco de rímel y te pones un poco de blush en las mejillas? Y ¿sabes qué? Alza un poquito el velo aquí para que se te vea un poquito aquí el pelo y no se te vea con la cara muy aplastada, con el velo muy aplastado en la cabeza. ¿Qué tal si un poquito retiras para atrás? Todo esto, hermanas, van siendo cosas muy sutiles y paulatinas que utiliza el Shaitán para desviar a la gente, hasta que después en algún momento le dice, quítate el velo, ponte una ropa más atractiva, estás envejeciendo en retrapos, libérate, ponte cosas hermosas, ¿no? Y puede que ella siga esos pasos y después también puede venir y susurrarle, ¿por qué no atraes a este muchacho que te gusta? ¿No es cierto? Puedes atraer a este chico si te pones esta ropa así, si te pones este jean apretado asado, esta blusa no sé qué, este top ni sé cómo. ¿Ya? Luego, ella puede seducir a un muchacho, puede después las cosas ir más lejos. Entonces, hermanas, este tipo de insinuaciones que los seres humanos estamos expuestos, nosotros debemos aprender a reconocer, ¿ya? Y lo importante en este asunto es no dar el primer paso. No dar el primer paso. Y si es que dio el primer paso, retroceda. Si usted ya, por ejemplo, un día se puso el brillo y salió a la calle así, o se puso un pequeño labial, no sé qué, regrese, quítese eso, reconozca que eso es un paso que puede llevar a otros pasos posteriores. Y recuerde esta historia de Barciza. O alguien, por ejemplo, que puede estar conversando por internet o estar buscando cierta información del Islam. Por ejemplo, esto es algo que últimamente sucede muchísimo, desgraciadamente. Chicas que están buscando algo del Islam se ponen a conversar con un joven. Ese joven, después ya hay una relación con ese joven sentimental a través del internet. Y poco a poco ese tipo de relación va creciendo hasta que degenera en cosas muy desagradables. Entonces, hermanas, aprendamos a reconocer este tipo de peligro. Aprendamos a reconocer estos peligros en nuestro comportamiento primero. Segundo, si somos padres o madres de familia, reconozcamos estos riesgos en nuestros hijos. Si vemos que en nuestro hijo hay alguna desviación, paremos el carro. No permitamos que eso vaya más allá creciendo.
Porque el nafs que hablamos en una de las clases anteriores, ese yo interno que le gusta el placer, hay que frenarle. Hay que frenar eso. Y eso, hermanas, se frena primero pidiendo refugio en Allah, pidiendo socorro a Allah subhanahu wa ta'ala, luego cortando las relaciones con las personas dañadas, buscando conocimiento en el Corán y la Sunna, mejorando nuestro comportamiento con Allah subhanahu wa ta'ala en el sentido de que rezamos, ayunamos, hacemos este tipo de adoraciones que nos acercan a Allah. No podemos, hermanas, ir en el mundo desarmados. Es que para mí rezar es mucho. No voy a rezar el sunnah, no rezo, es mucho para mí, solo rezo el fard. ¿Para qué voy a ayunar? O sea, los días que no son obligatorios, poco a poco la persona va desarmándose y después quiere salir al mundo a enfrentar desarmado. Entonces es un blanco fácil de ataque tanto del shaitán invisible como de los shayatín visibles, tangibles de entre los seres humanos y que nos rodean. Entonces, nosotros estamos en un mundo, es como ahora, miren hermanas, es como ahorita que estamos saliendo de la cuarentena, en el caso del Ecuador y muchos países, ya desde el 1 de junio está reanudándose la vida, no totalmente normal, pero ya la gente está saliendo a la calle. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones que dan los médicos y toda la gente que está entendida del asunto? Si usted mejor no salga, quédese en su casa. Si no tiene que salir, quédese. Pero si es que ya no le queda otra que salir, le dice, póngase una mascarilla, póngase guantes, tome las precauciones, lávese las manos, use alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Si regresa a su casa, cámbiese de ropa. Están dando indicativos de protección. Entonces, hoy nadie pensante con un poco de conocimiento y sentido común va a salir hoy a la calle sabiendo que el COVID está por todo lado, en cualquier lado, en una banca, en un manubrio de una puerta, en un taxi, en un bus, en la calle, en cualquier lado puede estar un COVID, ¿verdad? Nadie va a salir sin una mascarilla. Nadie va a salir desprotegido. Entonces, lo mismo, hermanas, es a un nivel real de nuestro Islam, de lo que es nuestra vida. Entonces no podemos nosotros salir al mundo desarmados, a enfrentar al mundo. Es que yo soy buena, es que yo soy buena y no me voy a desviar. Y por más que yo esté con mis amigos que están pegándose los tragos en la misma mesa, yo no voy a hacer eso. Yo tengo a mis amigos que les quiero y me gusta compartir con ellos y para mí son importantes, y mi familia, y lo que sea. Yo no voy a hacer eso, yo voy. Pero esta persona no reza lo suficiente, no ayuna, no está haciendo sus adhkar, recordando a Allah todos los días, no tiene conocimiento suficiente de su religión. Entonces, esta persona está saliendo desarmada al mundo. Y si está desarmada, va a ser blanco fácil de un ataque, como la persona que sale sin una mascarilla ahora puede contagiarse del COVID. Entonces, lo mismo, hermanas, aplicado a nosotros. Seguimos con esto. Vamos a ver el resto de formas de ataque del Shaitán y, por supuesto, no vamos a acabar la clase hoy. Inshallah, hemos de seguir dando
porque es bastante extenso el tema, hermanas. Probablemente tengamos que ver el día miércoles y quizás el viernes, Allahu Alam, veamos cómo nos va. Bueno, entonces, vimos esto algo en la semana pasada. Recordemos brevemente, el Shaitán, uno de sus ataques también es que nos mete miedo a la pobreza, ¿no? Nos hace tener miedo de que un día vamos a estar pobres. Y eso es una entrada muy fácil que tiene el Shaitán. Porque los seres humanos en general, tememos a la pobreza, excepto las personas que tenemos confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y sabemos que Él es el Razzaq, Él es el que da el sustento, no son las personas. Entonces, muchas cosas del Islam, de nuestros preceptos de Allah subhanahu wa ta'ala con nosotros, sean abandonados por temor a la pobreza. Si usted no asiste al evento de la empresa, donde se ingiere alcohol y viene con una ropa no adecuada islámicamente, usted va a perder su trabajo o va a perder el contrato. Entonces, la persona, por temor a perder su ingreso, sacrifica su religión, sacrifica su ájera, sacrifica su vida eterna en el paraíso por un beneficio mundanal pequeño que tiene momentáneo, que va a tener de esta empresa o este contrato o etcétera, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando ustedes sean puestos en este tipo de situaciones, hermanas, recuerden, o sea, ¿cómo combatimos esto? ¿Cómo combatimos? Combatimos esto conociendo nuestra religión primero, conociendo el atributo de Allah, quién es Allah, que Él es el amo y Señor del universo, Él es el que tiene el poder sobre el reino de la creación. Él tiene los tesoros del universo bajo su control. Él es quien abre las llaves del rizq y del sustento a la humanidad. Y algo esencial, cada uno de nosotros, hermanas, cada ser humano, cada criatura, no solo ser humano, cada criatura, Allah ya dictaminó su rizq, su sustento, 50,000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Y nadie se va de este mundo, absolutamente nadie se va de este mundo sin recibir el 100% de su sustento. Si usted todavía en su destino está que usted tiene que recibir $1, no se va a morir hasta que usted no reciba ese $1. Entonces, debemos conocer eso, ¿no? Si nosotros tenemos esa fe y ese conocimiento de que Allah es el sustentador, no voy a poner en riesgo mi relación con Allah, mi religión, el momento en que alguien me dice, si usted no se quita su velo, usted va a ser despedida. O usted no va a tener el contrato X, o usted no va a ser aceptada en este lugar, por ejemplo. O al hombre también, que es puesto a prueba de otra forma. Si usted en su restaurante, en su shawarma o en su restaurante no vende cerveza, usted va a quedarse sin clientes, porque este es un pueblo donde todo el mundo ingiere alcohol. Entonces usted venda su shawarma halal, que sea halal encima más, pero tiene que vender una cerveza. Entonces esta persona es puesto a prueba. Si esta persona no conoce que Allah es el que da el rizq, el sustento, se deja seducir y pone una cerveza, trayendo a sí mismo un sustento ilícito.
mezclando el sustento halal con el ilícito, ¿ya? Entonces, eso son uno de los ataques del shaitán. También habíamos explicado algo sobre que el shaitán tiene la habilidad de hacer pensar a la persona que disponemos de mucho tiempo de vida o muchísimo tiempo para hacer cualquier cambio que nosotros queramos hacer. Tienes tiempo, todavía estás joven, todavía tienes una vida por vivir, ¿no? Habíamos puesto también el caso del salat, por ejemplo, que entre a la hora del salat el shaitán tiene la habilidad de hacerle creer a uno que todavía hay unas 2, 3 largas horas antes de la siguiente oración y le entretiene con un montón de situaciones hasta que se le pasa la hora del salat. Y así la vida, hermanas. Muchas veces la gente, conozco de personas que conocen el haqq, conocen la verdad, conocen que esta es la palabra de Allah, conocen que este es el dictamen de Allah y saben que eso es lo que tienen que hacer, pero no hacen pensando que todavía tienen que disfrutar, entre comillas, la vida, cuando la vida, en realidad, el único disfrute verdadero es lo que está bajo los parámetros que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto. Bueno. Vamos a ver ahora otro tipo de ataques esenciales que tiene el shaitán, ¿no? El shaitán, el mayor objetivo del shaitán, y eso podemos sacar de la historia de Barcisa, es hacerle caer al ser humano en el peor de los pecados, que es el politeísmo o el ateísmo, porque sabe que la persona que muere en ese estado, ¿no?, el que muere en el estado de politeísmo y ateísmo no tiene salvación, porque Allah ha dictaminado que es así. Es el único pecado que Allah no perdona si la persona muere en ese estado. Mientras uno está con vida y se ha cometido ese tipo de pecado y se arrepiente, Allah le perdona por su gracia y misericordia y la persona entra bajo la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, el shaitán es muy haris, o sea, se preocupa de poner énfasis en llevar a las personas hacia el politeísmo o hacia el ateísmo, ¿no?, de una manera tangible o intangible. Y en esto a veces cae lo que se llama el politeísmo menor, cuando, por ejemplo, hace uno un juramento y dice juro por Allah, no dice juro por Allah, juro por mi hijo o por el amor que te tengo, por lo que sea. Eso es ya poner a este tipo de personas o situaciones o cosas al mismo nivel de Allah, y eso es un shirk menor. Y de esos shirks menor, hermanas, como dijimos hace un rato, el shaitán va seduciendo a la persona hasta hacerle caer, a'udhu billah, que Allah nos proteja, en un shirk mayor. Si eso no logra, él va al siguiente paso, que es hacerle caer al muslim, estamos hablando del muslim, en lo que se llaman las innovaciones en las creencias, en las prácticas que no tienen base en el Corán y la Sunna y que son inventos de los seres humanos, y por ende de esa forma les va alejando a la gente de lo que es la verdadera fe. Conozco esto muy de cerca. Voy a dar un ejemplo. Quizás para algunos de ustedes no es conocido porque la mayoría de las hermanas que me escuchan son hermanas conversas, pero pueden tener alguna relación con hermanos musulmanes que vienen de países islámicos. Por ejemplo, una de las bid'as o este tipo de innovaciones es cuando muere alguien, ¿no? Cuando muere alguien en los países islámicos, no todos, en algunas partes, en algunas familias, tienen un ritual que no tiene nada que ver con el Islam, que es dar de comer el primer día, el tercer día, el séptimo día, y a los 40 días también hacen un tipo de ceremonias donde recitan Corán,
traen un sheikh que esté recitando y reparten comida por el alma de la persona que murió, o llevan a las mezquitas, etcétera, etcétera. Todo esto, hermanas, no tiene una base en el Corán y la Sunna. Son inventos, son una innovación en la religión. Entonces he presenciado, hermanas, musulmanes que ponen muchísima importancia y dan muchísima importancia y mucho énfasis en este tipo de costumbres, porque eso no es religión, costumbres, y gastan mucho dinero y gastan esfuerzo y gastan un montón de cosas, y luego cada año van recordando la muerte de la persona. Y en algunos casos se hacen esto a lo que se llaman awliya, los santos, entre comillas, que en el Islam no hay santos, no hay el concepto de santidad en el Islam, como hay en el cristianismo, tenemos awliya Allah, que son la gente que son aliados de Allah, pero es un concepto muy diferente a lo que es el concepto de santo, ¿no? Entonces, el shaitán entretiene al musulmán. Estamos hablando de musulmanes en este tipo de prácticas de innovación, haciéndole creer que lo que él hace es correcto, ¿no? Está acercándose a Dios, entre comillas. Pero, hermanas, sepamos que Allah subhanahu wa ta'ala solo acepta los actos que son de acuerdo a su sharia, de acuerdo a lo que Él ha dicho que tiene que ser. Entonces, Allah no acepta este tipo de esfuerzos que hace la gente en cosas que Él no ha decretado que así sea. No está dentro del Islam, no está dentro de la Sharia del Islam, ¿ok? Entonces, se ve a gente, por ejemplo, en Turquía, en Siria, en Egipto, en el Líbano, en Pakistán, en la India, donde la gente va a las tumbas de los que se llaman, entre comillas, santos, y sacrifican ahí un borrego, 2, 3, 4, según sean las posibilidades económicas de la persona, y gastan esfuerzo en eso, ¿no? Entonces, ojo con estas cosas, hermanas, ojo con estas cosas. Uno tiene que siempre apegarse a lo que es el Corán y la Sunna, y sé que a veces esto puede traernos un poco de roces con nuestros hermanos musulmanes que vienen con este tipo de costumbres en sus países y que ellos tampoco saben. O sea, ellos no saben que esto es un bid'ah, creen que eso es parte de la religión, pero que en realidad son costumbres de los pueblos únicamente. Y eso, hermanas, también es un shirk, porque sacrificar un animal a alguien que no es Allah es un shirk. Por ejemplo, en Siria hay un lugar, también en Egipto, de la que ellos llaman Nuestra Señora Zainab, que creen que es la hija o nieta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que está enterrada ahí. Entonces van y sacrifican ese animal a esa, entre comillas, santa. Eso es un shirk, porque los sacrificios de los animales solo son para Allah. Solo son para Allah y en nombre de Allah. Por eso el que sacrifica un animal, el rato de faenar un animal, dice Bismillah, Allahu Akbar, en el nombre de Allah. Allah es grande, y sacrifica el animal para Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ya? Siguiendo, entonces, si el shaitán no logra hacer que las personas caigan en este tipo de innovaciones y cosas que, como digo, la gente cree que es parte de la religión, él intentará hacer caer a las personas en lo que son los kaba'ir, los pecados capitales, los pecados graves, ¿no? Como es el robo, la fornicación, el adulterio, el crimen, ¿no? Todo ese tipo de pecados que son graves, la brujería, maltrato a los padres. Esos son
hay muchos pecados graves, pero hay 7 pecados que están mencionados en el Corán y la Sunna. Entre ellos es el shirk, es lo peor, que es el asociar a Allah a otra divinidad. Luego, uquq al-walidain, el maltrato a los padres, ¿no? Aunque especialmente si los padres ya están en una edad avanzada. Siempre es haram maltratar a los padres, pero mucho más si es que los padres están en una edad avanzada, porque ya en esa edad avanzada los padres ya no tienen la misma fuerza que cuando eran jóvenes para poner reglas sobre sus hijos y defenderse o lo que sea, y están mayores, están sin fortaleza física como para alzar la voz, peor alzar la mano a un hijo que le esté, digamos, faltando el respeto o maltratando. Entonces, el segundo pecado, uquq al-walidain, el maltrato a los padres. Luego, la brujería. La brujería es uno de los pecados graves del Islam, que consiste en que la persona acuda a un brujo, que a su vez este brujo tiene un contacto con los jinns, con los demonios mayores, demonios, en cualquier demonio, y hacen daño a través de pactos con los brujos, hacen pactos a cambio de dinero normalmente, para hacer daño a la gente, o para que hay mujeres, por ejemplo, que dicen para que este hombre me quiera, que nunca me traicione, que me sea fiel, le hacen una brujería a ese hombre que le quiere, que después de ese hombre que le quiere ya embrujado puede adquirir muchas enfermedades fruto de la brujería y puede morirse incluso por eso. Entonces, el pecado, como digo, está dentro de los pecados graves, la brujería. Hablar mal de las mujeres castas y puras, sean casadas o no, hablar del honor de una mujer cae en esta categoría grave, porque uno no puede lanzar una aseveración bajo una sospecha de algo, a menos que la persona haya visto y tengan testigos. Entonces alguien puede hablar, esta mujer cometió adulterio o fornicación, se acostó con alguien, no se acostó, y no hay ni evidencia, no vieron, no hay testigos, y la gente lanza ese tipo de calumnias. Gravísimo, hermanas, gravísimo, gravísimo. Eso, islámicamente, a estas personas que hacen eso, el castigo son 80 latigazos por hablar mal de las mujeres castas y puras, ¿no? Entonces, tenemos, y Tawalli Yawm al-Zahf, que es cuando la persona se retira del campo de batalla por temor al enemigo. Ese es también uno de los pecados graves. Obviamente, la fornicación, el adulterio, el robo, el interés, el riba, todo ese tipo de pecados graves. Por ejemplo, hablando del riba, hermanos, de lo que es la usura, el interés, el shaitán adorna las cosas, como dije en una clase anterior, adorna los términos. Entonces, en vez de decir usura o chulco, como se dice vulgarmente, le pone un nombre bonito que es interés, el interés bancario. Entonces, y toda esta desgracia que vive hoy el mundo, que ya hablamos de eso en una clase anterior, de la deuda, que es una deuda gigante que tiene el planeta, está endeudado 3 veces más de lo que produce sus recursos, ¿no? El shaitán adorna eso y mucha gente cae en ese tipo de pecado. O adorna, por ejemplo, la fornicación o el adulterio bajo el nombre de unión libre. Ahora hay el derecho que está reconocido por los gobiernos de unión libre, ¿no? Entonces, todo eso son maquinaciones como Shaitán adorna las malas acciones del hijo de Adán para que la persona caiga en el haram, ¿ya? También, si no logra a la persona hacerle caer en este tipo de pecados graves, intenta con pecados pequeños
repetitivos, el mismo pecado chiquito todo el tiempo, hasta que se hace un pecado grave. Y ejemplo de esto tenemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión llamó a los sahabas, a los compañeros, y les estaban en un lugar fuera de la ciudad y les dijo: traigan todas las piedritas pequeñas que ustedes encuentran y pónganles aquí. Entonces los sahabas se levantaron y comenzaron a buscar piedritas chiquitas que habían y fueron amontonando frente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y después de un rato ese ya no era solo un montículo, se hizo una cosa así grande, llena de piedras pequeñitas, piedritas chiquitas. El Rasul sallallahu alaihi wasallam tenía métodos de enseñanza muy prácticos con los sahabas, que quedó de herencia para nosotros como musulmanes. Les dijo: miren, los pecados pequeños, repetitivos, se transforman así en una montaña. Entonces, muchas veces, hermanas, las personas musulmanes cometemos pecados pequeños y les vemos como sin importancia, porque es un pecado chiquito, es un pecado leve, no importa, o sea, solo dije esto, o solo miré esto, ¿ok? Solo vi esto un poquito, un ratito nomás vi esa indecencia en el internet, o solo un poquito escuché algo, solo un poquito, eso es algo leve, a'udhu billah. Pero la repetición hace que en el día del juicio final la persona se encuentre con una montaña de malas acciones acumuladas, de pequeñas que se hicieron una montaña y que tienen un peso muy grande en el juicio final. Entonces, no debemos, hermanas, en este punto, por favor, tomen en cuenta lo que voy a decir. No minimicemos el pecado y digamos es un pecado chiquito, sino veamos a quién estamos desobedeciendo. No veamos que el pecado es pequeño, sino que a quién estamos desobedeciendo. A Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala es el que me está viendo, me está mirando, y no importa que este sea un pecado pequeño, no voy a cometer este pecado pequeño porque es Allah a quien estoy cometiendo mi desobediencia. Entonces, cuando tengamos la tentación de cometer cosas insignificantes, entre comillas, tenemos que hacer conciencia que es a Allah al que estamos desobedeciendo. Los pecados, hermanas, ¿qué pasa con los pecados? Son un impedimento de llegar a Allah. Los pecados impiden al ser humano acercarse a Allah, porque la persona está inmersa en esta desobediencia, en estos placeres momentáneos que le impiden llegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la mejor manera de llegar a Allah es hacer tauba, pedir perdón, arrepentirnos, dar una página, voltear nuestra página y dar un paso hacia Allah o varios pasos hacia Allah. Si nosotros damos un paso hacia Allah, Allah va a dar algunos pasos hacia nosotros. Quiere decir que si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo de acercarnos a Allah, Allah nos va a ayudar a que terminemos de llegar a Él. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que dar ese primer paso. También hablamos de esto algo en la semana pasada, pero quiero recalcar otra vez que hay cosas que son permitidas en las que el ser humano pasa mucho tiempo de su vida, gastando mucho tiempo de su vida en cosas que son permitidas, como por ejemplo les dije visitar a los moles o van a lo que se llama vitrinear,
¿no? Ahora estamos confinados, pero cuando salgamos, ¿no? O pasa, por ejemplo, una persona, algo más cercano a eso, pasa muchas horas viendo el Facebook, las noticias, las novedades, qué hay de nuevo. Muchas horas pasan en el Internet. No digo que eso es haram, hermanas. Yo no estoy diciendo que la persona esté viendo pornografía o cosas por el estilo. No, estoy diciendo que el musulmán pasa mucho tiempo navegando en la web, navegando en el Internet. ¿Qué hay de novedades? ¿Qué hay de noticias? Y esto es un mal que nos afecta a todos en mayor o menor grado. Entonces, en eso que se llama mubah, permitido, se va mucho tiempo hasta que uno se olvida de cumplir sus obligaciones, de cumplir el salat. Otra cosa, hermanas, en esto también es que eso es otra manera de ataques del shaitán con el hijo de Adán, es que, por ejemplo, un musulmán pasa muchas horas siguiendo las noticias de los musulmanes. No estoy diciendo de otras cosas, de los musulmanes, ¿ya? Y pasan conversando de cosas de los musulmanes y de lo grave de la situación de los musulmanes y no sé qué, y pasan mucho tiempo, gastan mucho esfuerzo y mucho tiempo en eso. Pero no es capaz esta persona de dedicar 10 minutos o 15 minutos a aprenderse una aya del Corán. Entonces, si uno ve qué es lo que va quedando, hermanas, en la canasta o en la cartera o como quieran ustedes llamar, ¿qué está quedando a mi favor para mi ájera? ¿Qué está quedando? ¿Qué beneficio yo estoy poniendo? O sea, ¿qué estoy yo ganando con estas actividades? Yo no digo que no debemos estar al tanto de las noticias de nuestros hermanos alrededor del mundo. Está bien, está bien. Yo mismo, de vez en cuando, también veo qué está pasando en el mundo, pero no voy a hacer de eso mi objetivo final, no voy a hacer de eso mi preocupación. Estoy haciendo algo por la umma porque yo sigo las noticias, sigo las novedades del Facebook, de Instagram, de Pinterest y de todos los Twitters y todas las novedades. Pero, ¿qué está aportando eso a su ájera? ¿Cuál es la recompensa que usted está recibiendo? Si usted de esa media hora, 1 hora o 2 horas que se clava a su celular, dedica solo unos 10 minutos en decir Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Miren, hermanas, solo en estos segundos, cuánta recompensa uno puede recibir por recordar a Allah. Por recordar a Allah. ¿Cuántas veces nosotros, hermanas, después de decir Salamu alaikum en el salat, nos levantamos enseguida sin hacer el recordatorio que es Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar? Y todo eso, hermanas, suman unos 5 minutos a lo mucho después de cada salat. Entonces, después de cada salat, 5 minutitos de dhikr. Por 5 salawat al día, ya son 25 minutos. Y eso multiplicado por 10 es una recompensa grande, hermanas. Entonces, esas cosas es lo que uno tiene que aprender a diferenciar y no dejarse seducir por el shaitán a que nos haga creer que estamos haciendo bien cuando en realidad no está quedando nada a nuestro favor. ¿Cómo es que nosotros no podemos levantarnos a rezar 2 rekat opcionales
durante el día o durante la noche, pero podemos pasarnos horas viendo una película o horas viendo una serie o muchísimo tiempo en cosas vanas. Entonces, esos son el tipo de ataques de Shaitán sutiles que nosotros debemos aprender a diferenciar. Ahora, otro tipo, hermanas, de ataques que tenemos del Shaitán es crea discordia entre los creyentes, ¿no? Esos son otro tipo de formas de ataques del Shaitán. Entonces vemos en la comunidad de los musulmanes, vamos a hablar en una comunidad chiquita y después vamos a hablar a nivel más amplio. Por ejemplo, alguien que asiste a la mezquita. Inshallah y Arabia pronto Allah permita que se abran las mezquitas y la gente pueda asistir a sus mezquitas. Ya Rab, Allahumma amin. Pero, por ejemplo, en un grupo pequeño de hermanas o hermanos que asisten a una mezquita X y están todo el tiempo yendo, alhamdulillah, y obviamente Shaitán no va a ver eso con ojos buenos. Entonces tratará de crear una discordia entre esos musulmanes que asisten a esa mezquita. Alguien va a decir una palabra, la otra persona se ofende, la otra persona se resiente o hará que haya un tipo de relación entre estas personas y después alguien comete un error y la otra persona no disculpa el error. Entonces se crea una discordia entre dos personas. Ahora, esas dos personas tienen amistades con el resto de los musulmanes que están en su entorno. Entonces, habrán musulmanes que caigan en el fitna y se hagan a un hermano y se hagan a otro hermano. Entonces, esta pequeña discordia que nació entre dos personas, quizás por el puesto donde llegó o porque le regresó a ver mal o por cualquier cosa que pudo haber sido insignificante o no, puede ser una cosa grande, vemos que comienzan a tomar partido el otro grupo de personas y se va dividiendo, por ejemplo, entre dos facciones, gente de la misma mezquita, unos que están a favor de este hermano y otros que están a favor del otro hermano. Y wallahi, hermanas, esto se ve tanto en todos lados, en todas las comunidades. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Es que hay personas que dicen, es que no voy a ir ya a la mezquita porque no quiero toparme con tal o cual persona. Es que si esta persona está en la mezquita, ¿yo para qué voy a ir? Entonces pone al mismo nivel, astaghfirullah, pone al mismo nivel su taqwa, que es Allah, con el resentimiento que tiene con una persona de la misma mezquita. Entonces, estos son ataques del Shaitán. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Primero, pedir refugio a Allah, ¿no? Pedir refugio a Allah diciendo A'udhu Billah cuando haya un tipo de problema. Y luego, hermanas, lo mejor es pedir disculpas enseguida. No dejar que esta discordia crezca y este resentimiento crezca y que la brecha se vaya haciendo cada vez más grande. Si uno, muslim, es testigo de disputas entre dos hermanas o dos hermanos o dos facciones, uno debe aconsejar. Obviamente uno no puede imponer, pero uno puede aconsejar para que la brecha no crezca, para que no haya discordia entre los musulmanes. Ahora, esto a nivel pequeño que estoy diciendo. A nivel grande, hermanas, esto vemos hoy que en la umma del Islam, hay muchas sectas. Gente que se salieron del Islam, crearon el chiismo, crearon el sufismo, crearon
un montón de cosas que fueron creando y se dividió la umma. Y la umma se dividió. Y esto es un problema no de hoy, es un problema de que siempre ha habido. Entonces, en los grupos de musulmanes, uno debe siempre tratar de mantener la armonía y la unidad del grupo, porque, como dice el dicho, divide y vencerás. Entonces el shaitán lo que trata es de dividir, debilitar a los musulmanes, que en vez de que sean un grupo de 100 musulmanes fuertes, sean unos 10 grupos de 10 personas, cada uno feliz con su grupito. Allah dice, "Kullu hizbin bima ladayhi farihun". Cada grupito está feliz con lo que tiene. Cuando eso es algo que Allah detesta. Allah quiere que los musulmanes estemos unidos y seamos una sola mano, y de eso, hermanas, depende muchísimo, muchísimo el yo interno, mi corazón. Si yo soy capaz de perdonar, si yo soy capaz de pasar por alto los errores de la persona, si eso me es difícil, hermanas, porque hay personas que tienen mucha dificultad en perdonar, debemos tomar en cuenta que si nosotros queremos alcanzar el perdón de Allah, tenemos que perdonar a la gente en la tierra. Porque el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam dice, "Erhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama". Tengan misericordia de los que están en la tierra para que el que está en los cielos tenga misericordia de ustedes. Bien. Otra cosa. La ira. Me perdonan este punto. He visto muchas divisiones que me duele, la verdad. Y sepan ustedes perdonar estas lágrimas, hermanas. Perdón. Bueno, otra forma de ataque del shaitán es la ira. El momento en que la persona se enfurece por algo. Cuando la persona se enfurece por algo, pierde el control. Ya no mide la consecuencia de sus actos y oprime al otro. Perdón. Y oprime al otro. ¿Y cuántas cosas, hermanas, se pierden en momentos de ira? Por ejemplo, hay matrimonios que se echan a perder por momentos de ira. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hermanas que han sido divorciadas en momentos de ira? Se tiene un problema con el esposo por algo insignificante y el hombre en momento de ira le dice a su esposa, estás divorciada, estás taliq, estás divorciada. Y lastimosamente, hermanas, cuando el hombre dice taliq en momentos de iras, un grupo de sabios dice ese matrimonio sigue, no, ese divorcio no se ejecuta porque fue en momentos de ira. Pero otros sabios dicen no, ese divorcio sí es divorcio porque es la intención que tiene el hombre el rato de divorciar. ¿Y por qué eso es contabilizado como divorcio? Porque según este grupo de escuela de pensamiento, dice, es para dar escarmiento al hombre de que no suelte su palabra, disculpen la expresión, como le da la gana en momentos de ira, ¿no? Entonces, hay incluso el caso de, me parece, Ibn Abbas, uno de los primeros musulmanes, ¿no? Que se divorció de su esposa en momento de ira. Y cuando fue a consultar sobre eso, le dijeron, es un divorcio, es un divorcio. Ya se considera tu primer divorcio de ella
¿Por qué? Porque eso es un escarmiento para los hombres, hermana. Entonces, el shaitán, en el momento de ira de la persona, echa más leña al fuego, echa más leña al fuego, echa más leña al fuego para que la gente cuando está con iras digan cosas que a veces no sienten, cosas que no jamás hubiera dicho en un momento de tranquilidad, de pacificidad, de paz, nunca hubiera dicho, pero en un momento de ira dice. ¿Cuántos crímenes, hermanas, a lo largo de la historia se han dado en momentos de ira? Alguien está enfurecido en un lugar X, alguien dice una palabra, el otro saca un cuchillo, saca un arma y comete un crimen en momentos de ira que tampoco en un momento de tranquilidad hubiera hecho. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué recomienda hacer en momentos de ira? Dice, si uno está de pie, siéntese. Si está sentado, acuéstese. Y lo mejor es levántese y haga un wudú, una ablución con agua. ¿Por qué? Porque la ira es como el fuego y el fuego es aplacado con agua. Entonces, usted si está enfurecido, haga wudú. Y hermanas, en realidad, si ustedes pueden darse un baño, mucho mejor. Por ejemplo, a veces hay hermanas o mujeres que pueden estar muy estresadas por alguna situación y pueden ser violentas con sus hijos o con sus empleados o con las personas que están bajo su mandato. Entonces, si usted está con iras, lo primero que debe decir es A'udhu Billah. Usted primero debe decir A'udhu Billah. Pido refugio en Allah de esta ira, del shaitán, de esta ira que estoy teniendo. Aléjese del lugar. Aléjese del lugar donde usted está teniendo su molestia, su ira, lo que le causó. Aléjese y haga wudú. Si usted no está en su casa para echarse un baño, échese un baño si usted puede, hermana. En realidad, uno después de un baño cambia totalmente su estado anímico, porque el agua no solo es algo que le purifica a uno tangiblemente, sino que también es algo espiritual. Por eso es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía, la persona que hace ablución y reza sus 5 oraciones diarias es como aquel que tiene que cruzar todos los días por un río para llegar a su casa 5 veces al día, no queda de su pecado nada. ¿Ya? Entonces, y también otro hadith que dice que cuando uno hace wudú, se sale con el agua, el momento que uno hace la ablución, sale con el agua los pecados que cometieron sus manos. El rato que se lava la cara, salen los pecados que cometieron sus ojos. El rato que se lava la boca, lo que cometió con su boca, con sus oídos, el rato que se limpia, con sus pies, el rato que lava, ¿ya? No es solo un lavado de purificación física, sino que también es un lavado de purificación espiritual, de cualquier otro tipo de pecado que uno comete. Inshallah, la ablución le ayuda a eliminar si no son pecados mayores. Si son pecados mayores, tiene que hacer tauba, como ya explicamos anteriormente. Los pecados mayores solo son perdonados por Allah subhanahu wa ta'ala con el arrepentimiento sincero en el corazón de la persona y la intención de que nunca más va a volver a cometer ese pecado. Una última parte, nada más, hermanas, quiero terminar esta clase. Obviamente no hemos terminado, hay
Esto es bien largo, inshallah veremos, como dije, el próximo miércoles, si Allah así lo permite, y quizás me alargue hasta el día viernes. Rogamos a Allah me facilite dar esta información y que podamos poner en práctica. Otra manera de ataque, hermanas, es lo que, esto sí estoy segura que ustedes deben haber escuchado, que la gente dice, yo no hago mal a nadie, yo soy buena, ¿no? Y lo que es en árabe dice, al-din muamala, la religión es el comportamiento que tengo con mis congéneres. Es verdad, eso es cierto, pero ¿qué pasa con ciertas personas? Ciertos musulmanes dan una importancia demasiado grande a esto. Dice el comportamiento que tengo con el resto, pero no rezo, pero no ayuno, pero no cumplo el zakat, porque yo soy buena, porque yo no hago mal a nadie. Pregunten ustedes a todos mis amigos, mis familias, yo no tengo problema con nadie, porque yo soy buena, y me llevo bien con todos y llevo la fiesta en paz. Eso está perfecto, ¿no? En lo que es su relación con sus congéneres. Perfecto. Pero eso no quiere decir, hermanas, que usted no debe cumplir sus obligaciones con Allah. Hay que rezar las 5 veces y hay que ayunar Ramadán y hay que usar un hijab y hay que dar zakat y hay que cumplir la caridad y hay que hacer un montón de otras cosas, creer en los 6 pilares de la fe. No es suficiente, hermanas, decir yo no tengo problemas con nadie y todo el mundo me quiere. Porque eso es una posición del shaitán, ¿no? Es una posición de shaitán y eso se ve muchísimo, hermanas, se ve muchísimo. Gente que incluso les invita a uno, le dice, por ejemplo, entre al Islam, acepte el tawhid, acepte el monoteísmo, pero dice, es que yo soy bueno y todas las religiones llevan a Dios, porque todos los caminos conducen a Roma. Y se pone en una posición de comodidad, yo no quiero hacer un esfuerzo. O yo no entro al Islam porque sé que es una religión buena, pero como hay que rezar y usar velo y hay que ayunar y hay que no sé qué, mejor no. Pero yo soy buena. Hermanas, eso es un error muy grave de concepto, ¿no? Hay que diferenciar las cosas y hay que poner las cosas en su puesto. No es suficiente no hacer daño a la gente. No es suficiente tener buena relación con las personas. Hay que cumplir los preceptos que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho que tenemos que cumplir. Y aclaremos algo, hermanas. El dicho dice, todos los caminos conducen a Roma, es verdad, a Roma, no al paraíso. No al paraíso, ¿ya? Al paraíso solo se entra con el tawhid del Islam. Solo se entra con la creencia en un solo Dios y actuando de acuerdo a los preceptos que Allah ha mandado. Entonces, es muy cómodo, y eso es parte del ataque del shaitán, de que la persona, conozco musulmanes que pasan su vida enteros sin rezar, nunca hacen un sajda a Allah, o nunca ayunan un Ramadán, pero son musulmanes, dicen la ilaha illallah. ¿Por qué se toman una posición de que yo soy buena musulmana y no hago nada mal a nadie? Hermanas, seamos críticas sinceras con nosotros mismos para poder llegar a un avance real de nuestra religión y una puesta en práctica de nuestra religión. Y como les dije hace un rato, siempre preguntes en este acto que estoy haciendo,
¿está quedando algo a mi favor en mi canasta o no? ¿O qué es lo que está quedando? ¿Ya? Entonces, en este sentido, hermanas, debemos ser, la verdad, debemos ser egoístas. Debemos ser egoístas con nosotros mismos de que yo debo preocuparme por alcanzar mi salvación y debo hacer mis actos de adoración, de ibadah que Allah manda primero yo tengo que salvarme antes de salvar al resto, ¿ya? Y esto es un recordatorio para cada uno de nosotros y primero a mí mismo me recuerdo, hermanas, que uno tiene que trabajar por sí mismo y ser lo suficientemente valiente para reconocer las falencias y lo suficientemente valiente para dar el cambio y tomar la iniciativa del cambio y pidiendo a Allah nos fortalezca y nos ayude a mantener en el camino. Entonces, para cerrar, hermanas, es esencial tener una creencia correcta de tawhid, monoteísmo, un conocimiento de lo que es la religión, cómo debo rezar, cómo debo ayunar, cómo debo hacer wudú, cómo debo sacar mi zakat, qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala pide de mí, o sea, en este caso, conocer la religión, conocer los preceptos de lo que se llama en árabe usul ed-din, o sea, qué es lo que Allah nos enseñó para nuestra salvación. Y tercer punto, hermanas, la actuación, las obras que nosotros tenemos que poner en práctica, llevar a cabo para poder salvarnos. Y en realidad lo que salva a la larga es la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala, hermanas, que nos permita llegar a Allah bajo su complacencia. Y mi última recomendación, hermanas, es que no importa que usted esté sola. Recuerde que Ibrahim era Abraham, la paz sea con él, en sí era una nación y él era único, ¿ya? Único, creyente en su tiempo. Si usted se siente sola, está como Ibrahim, ¿no? Siéntese que usted es una nación en su grupo, en su medio en el que está. Usted es la base de esta religión. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Inshallah estaremos viéndonos con el permiso de Allah el día miércoles para continuar con el resto de la clase sobre Shaitán, nuestro enemigo declarado. Barakallahu fikum, hermanas, siempre es un placer estar con ustedes y compartir con ustedes la palabra de Allah. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.